Continuamos con asuntos docentes. Diana Carrera, docente del asesoramiento previsional, es muy importante. Es por eso que siempre contamos con el estudio PSB. Y hoy nos acompaña Macarena Sarbo. Ella es abogada y es parte del estudio para hablar, obviamente, del asesoramiento previsional, Lore. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bueno, gracias por invitarnos otra vez y tenernos en cuenta. No, por supuesto, son parte del equipo de asuntos docentes y es importante que los docentes sepan cómo organizar sus trámites, cómo iniciar su jubilación. Tengo algunas preguntas, tengo muchas. Bueno, personales empecemos. Después. No la vamos a tosiar de a poquito. No, porque viste, uno quiere, aparte que esto del boca a boca deja abierto un montón de cosas que das por cierta y en realidad nada que ver. Sí, tal cual. Pero nos hacemos las abogadas en los pasillos de una escuela. No, somos docentes, no somos abogadas. Y vamos aprendiendo también un poco con Maca, con Laureano, con el estudio, aprendemos también bastante. Sí. En una escuela secundaria, por ejemplo, en la que trabajo, la directora se acaba de jubilar, ¿sí? Presentó la renuncia, pero volvió al cargo del plantel docente. Es decir, era una semana mi directora y esta semana es mi compañera. Bien. ¿Sí? ¿Cómo hace en ese caso con lo que tiene que ver con la jubilación? ¿Cómo se jubila de un cargo y continúa trabajando en el otro? Así es, lo que tiene de beneficio el docente es que puede jubilarse de un cargo docente y mantener activo o retomar una carrera docente sin incompatibilidades, digamos. Ella, por ejemplo, en ese caso, cesó seguramente sus tareas como docente, llevó toda esa carrera a la jubilación porque llegaba el derecho jubilatorio con ello, y después, como vos decís, retoma en un cargo nuevo otra carrera, o sea, otro cargo distinto al que ella venía ejerciendo, y es totalmente compatible a los efectos de la percepción de la jubilación con un haber en actividad. Obviamente después, el día de mañana, se verá esta carrera nueva que ella tiene como activa, si le sirve a los efectos jubilatorios, porque muchas veces pasa que ya uno se jubila con lo máximo que puede percibir en cuanto a porcentajes e incluso mejor cargo, pero decide seguir trabajando porque no deja de ser un doble ingreso que percibe, tanto jubilada como activa. El día de mañana puede cesar y puede ser, como te digo, que no suceda nada con la jubilación, simplemente se queda con su cargo como como directora. O puede ser que sufra algún tipo de reajuste que la beneficie en lo que es los porcentajes jubilatorios. Pero ahí en ese caso, desde mi pura ignorancia, la verdad, claro. Como deja ahí cesado ese cargo, el que se jubiló, el de cargo jerárquico. Sí. Ese no. Te estoy hablando del de profesora. Sí. ¿Sí? ¿Ese lo abandona? ¿No tramita la jubilación de docente como profesora? Sí. Por eso te digo, muchas veces hay que ver qué es lo que pasa con ese nuevo cargo. Porque vos decís, bueno, yo voy a sumar a mi jubilación este cargo de profesora que retomé o que continué en actividad, porque muchas veces uno puede elegir ceso esto y llevo esta parte a la jubilación y esta otra la continúo. Y esa carrera que uno continúa o toma como nueva después de jubilada, dice, bueno, ahora quiero ya cesar de esta nueva carrera y la voy a llevar a los efectos jubilatorios. Claro. Ahí entrará en juego todo lo que es los principios que maneja el IPS en cuanto a simultaneidades, exceso de años de aportes y edad, para ver si esta persona en particular le modifica esa jubilación que ya venía percibiendo o queda tal cual como estaba. Porque muchas veces sucede que queda tal cual como estaba porque o no hay un exceso en edad y años de servicio, o porque simplemente su mejor cargo ya lo ejerció y no le trae ninguna modificación nuevo. Claro. O sea, ella cobraría su sueldo, nada más. Exactamente. Y no le modificaría su jubilación. Ella después seguiría cobrando su jubilación como directora. Exactamente. Claro. Exactamente. Sí. Está buenísimo saber eso porque muchos docentes que están del otro lado no saben, viste, que se puede hacer eso, desde lo que estás explicando, hasta esta cuestión de, bueno, soy directora, cobro la jubilación como directora, pero también puedo ejercer un cargo y cobrar ese sueldo sin que me modifique nada de lo otro. Exactamente. Eso se verá obviamente cada caso en su mundo. Claro, obvio. Y calculo que va a pasar mucho en esta etapa porque ahora se viene el concurso de cargos directivos titulares y claro. Para quienes que ya no quieren continuar concursando, estudiando, claro. Yo ya tengo mis aportes, me quiero correr del sistema, va a haber muchos que van a iniciar o que ya habrán iniciado la jubilación para no concursar. Exactamente. Para no perder el cargo y no jubilarse
como docente. Sí, y tal cual. Y sí con mantener el cargo jerárquico. Claro. Ahora, ¿a qué se llaman cargos deudores? Cargos deudores es todo un tema dentro del IPS, sucede más de lo que uno imagina, es súper común. Y me pareció un tema importante para tratar porque justamente, como vos decías recién, hay tantos docentes que se jubilan y siguen en actividad que me pareció un tema que le toca tanto a los jubilados como a gente que está en actividad y tiene algún cargo ya jubilado. Claro. O a compañeros, porque eso siempre Sí. sucede. Tengo un compañero y a veces uno se asusta de escuchar y dice, ¿qué pasa? Porque son cargos deudores millonarios, a veces lo que hace el IPS. ¿Qué pasa? Cuando uno se jubila del IPS sucedía más que nada también cuando se hacían las jubilaciones automáticas, donde el IPS te otorgaba un cargo en base a una declaración jurada que uno completaba, según los conocimientos que uno adquiría a veces, y el IPS te empezaba a abonar una jubilación en base a ese cargo que uno había elegido. ¿Qué pasa? Cuando el IPS te saca la resolución de alta definitiva de la jubilación, se da cuenta que quizás lo que vos habías dicho que era tu mejor cargo no era así. Claro. Porque había licencias en el medio, o porque efectivamente no cumplías los 3 años consecutivos en ese cargo, bueno, o por alguna cuestión. Entre que habías iniciado la jubilación y te salía la resolución de alta definitiva, habían pasado 5 o 6 años. Claro. El IPS decía, bueno, ahora te voy a otorgar la jubilación definitiva como corresponde, pero te voy a hacer un cargo deudor por todo este tiempo que vos percibiste la jubilación en más. Ajá. Y ahí te venían cargos deudores capaz de 3 millones de pesos, 4 millones de pesos, y con una notificación del IPS en 20 días me lo tenés que pagar. Terrible. Hoy en día quizás con los cierres de cómputo y renuncia no sucede tan así habitual, pero a veces pasa que el IPS no se da cuenta y te paga bonificaciones o te paga más porcentaje del que debería, y cuando de repente en un cruce de datos advierten que hay un error, te lleva un día, vos estás tranquila en tu casa pensando que está todo bien, Sí. y un día te lleva una resolución diciéndote, mira, me tenés que devolver plata porque acá hicimos algo mal, o vos me dijiste que te correspondía tal cosa y no es así. A lo que voy es que acá no importa si uno tenía razón o no como jubilado, Ujú. o si fue un error del IPS. La plata la cobraste de más y me la tenés que devolver. Y acá es donde nosotros siempre tratamos de llevar tranquilidad a la gente más allá de esta situación, porque hay cuestiones para resolver o cómo atacar estas resoluciones que nos llegan Claro. de cargo deudores. ¿Cómo se defiende el ¿Cómo docente? se defiende? Eso te iba a preguntar, claro. Nosotros lo que hacemos es iniciar demanda judicial, porque obviamente cuando sale una resolución, que es un acto administrativo, vieron que los actos administrativos se ejecutan. Ujú. Después vos, si querés suspender esos efectos de las resoluciones, tenés que iniciar alguna cautelar judicial para frenar ese efecto. Tal cual. Lo que hace el IPS, que no está bien, es el procedimiento que ellos llevan a cabo para para ejecutar o liquidar estos cargos deudores. ¿Por qué? Porque un cargo deudor no deja de ser una sanción económica, y toda sanción tiene que llevar previo una defensa de la otra parte. Exacto. Es decir, si yo me doy cuenta como IPS, como organismo, que te liquidé de más o te pagué mal un cargo que no te correspondía, antes de cambiarte o hacerte este cargo deudor, te tengo que avisar, te tengo que notificar. Vos me tenés que tener la posibilidad de decirme por qué elegiste ese cargo o por qué cobraste esa bonificación cuando no te correspondía. Claro. Eso nunca lo hacen. No. A un día vos a tu casa te llega la resolución Claro. de cargo deudor y a pagar. Sí. Bueno, eso es lo que nosotros atacamos. Apelan. Apelamos, exacto, Claro. con una cautelar para que se suspendan esos efectos y para que ese cargo deudor caiga, se lo anulen, esa resolución no tenga más validez. Porque no se cumplió el derecho de defensa del docente de dar explicaciones de por qué cobró lo que cobró o por qué pidió lo que pidió. Claro. Y esto, Maca, por ejemplo, hay casos que se pudieron resolver. Sí, O sea que el amparo sirvió, digamos, y quedó sin efecto esa Sí. resolución. hay antecedentes de la Suprema Corte y la Ajá. Corte de Justicia diciendo justamente esto, amparando al jubilado, diciendo que sí, que tienen que ellos tener el derecho de defensa. Y aparte, cuando a vos te van a hacer un cargo deudor de semejante magnitud, Claro. a vos te tienen que explicar de dónde lo sacaron, cómo lo liquidaron, qué intereses te aplicaron, de Claro. qué periodo surgió. No te dicen nada. Claro. Te dicen, tenés una deuda y me la tenés que abonar. Exacto. Nada de eso se cumple. Uno, bajo el desconocimiento, no sabe cómo hacer. Mucha gente empieza a pagar y lo Ujú. que nosotros le tratamos de decir es, más allá de que tengan razón o no, que efectivamente quizás vos cobraste un cargo que no te correspondía, hay formas de Claro. dar de baja esas cosas o de modificar esas cosas. Y esas formas no se cumplen. Claro.
Y te dan en cuotas, digo, no sé, le dan facilidades de Le pago. dan facilidades, pero bueno, no corresponde, Claro, porque está mal claro. hecho. Esa es la realidad. Vos tenés la posibilidad de organismo de actuar como corresponde y no lo haces. Y imagínate una persona que está jubilada, que el haber es mucho menor a cuando estaba en actividad, encima afectarle parte del sueldo Claro. para cobrarse algo así. Claro, por eso te preguntaba esto, porque muchas veces pasa que del otro lado el docente dice, no, ¿para qué voy a hacer todo este trámite o por qué voy a recurrir al amparo si en realidad después queda sin efecto? Por eso te preguntaba si hay antecedentes de personas en las que se ha vuelto para atrás todo el tema, Sí, que sí, está por buenísimo. suerte sale favorable, la justicia entiende Ujú. y da lógica a lo que uno pide. Claro, Y también esto, hacerles llegar este conocimiento de, muchos amparan en decir, tiene razón el IPS, lo cobré de más y no me correspondía. claro, por eso te digo. Pero bueno, como te decía, hay formas y procedimientos que ellos tienen que cumplir. Y es un tema que pasa más de lo que uno se imagina. Sí, Les pasa a jubilados que están ya jubilados de todos sus cargos, como muchos docentes que están activos y llevan cargos a jubilarse. Y también de esa parte que llevaron a la jubilación, un día se encuentran con que de repente tienen que pagar una deuda que es... claro, por eso te imposible de digo, abonar. eso también, viste, porque vos me estás hablando de, por ejemplo, 3 millones de pesos, y hoy 3 millones de pesos es un montón Es para un una montón. persona jubilada que por ahí, o sea, con lo poco que gana, digamos, le alcanza mínimamente para hacer, o sea, cubrir sus necesidades básicas, entonces de golpe 3 millones de pesos es un montón. Es una locura, sí, sí. Por eso te digo, pero está buenísimo que Lo puedan resolver. Que lo puedan claro, resolver. que sepan que hay, digamos, en el caso de ustedes, el estudio PCB que bueno, que pueden ayudarlos esto. y que puedan resolver este tipo de casos. Tal cual. Después a esto también está bueno traer a colación el tema de estas deudas y aportes al IPS. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los docentes que iniciaron su carrera como becados o como residentes? Ajá, Cuando uno inicia de la carrera así o tiene parte de su carrera así, si bien cobra un sueldo en blanco, no aporta. Y a veces mucha gente cuando se va a jubilar nos dice, bueno, mirá que yo trabajé 5 años como becada o como residente. ujú, En el recibo de sueldo, en la antigüedad figura, pero al momento de hacer el cómputo de aportes, obviamente no se tiene en cuenta porque no existió efectivamente el aporte al IPS o las licencias con medio sueldo. claro, Bueno, todas estas cuestiones son cuestiones que se pueden tener en cuenta los efectos de la antigüedad, pero siempre a solicitud del IPS, y el IPS va a ser un cargo deudor que ya este es distinto porque es a pedido de parte, donde el docente tendrá que pagar la deuda por esos años donde no aportó, ujú, y una vez pagada la deuda, ese tiempo se tiene a cómputo para la antigüedad para jubilarse. Esto es importante tener en cuenta, porque mucha gente cree, bueno, yo trabajé 5 años como becada, me pagaron el sueldo, listo, llevo a los 25 años para jubilarme. claro. Y cuando vas a hacer el inicio del trámite, te salta que en realidad tenés 20 años. Claro. Y decís, ¿cómo? Y los 5 de becada y pasa esto. Exacto, sí, sí, sí. Que eso es opción, perdón, del docente, porque quizás podés decir, bueno, yo ya tengo mis 25 años de servicio, no necesito esos 5 años porque no me suba en exceso o porque no lo necesito para mi mejor cargo, no los quiero tener en cuenta, entonces no se pide nada al IPS, el IPS no te hace cargo de autor, pero tampoco te los va a tener a cuenta a los efectos de la jubilación. Está bien. Bueno, yo en el caso, en mi caso, no sé en el tuyo, Mari, viste que hay, yo soy extracurricular en Sí. algunas áreas, en algunas escuelas, y se aporta otra caja Sí. diferente, que muchas veces el docente, viste, viene trabajando como curricular y tiene un aporte en una caja, y cuando sos extracurricular en otra. Tengo muchos compañeros que no tienen ni idea. Entonces, el otro día, hablando así en la plenaria, cuando nos quedamos después de hora, les explicaba un poco esto. No sé, como para que lo expliques así brevemente, esto de que hay 2 cajas diferentes y cómo hacen después cuando se jubilan para unir esas 2 cajas, porque tienen que hacer 2 trámites diferentes, ¿no? Exacto. Por lo general, todo lo que es extracurricular, el aporte va al ANSES. Al ANSES, exacto. Entonces el IPS siempre va a tener la dirección de escuelas, Ujú. siempre va a tener lo que es el aporte que vos le hiciste a ellos. Si vos tenés extracurriculares, hay que hacer un reconocimiento de servicios en el ANSES Ujú. y ese reconocimiento de servicios se incorpora a lo que es el IPS al momento de jubilarte. ¿Para qué? Para que quizás te sumen bonificaciones, Claro. o te sumen más carga horaria, o te sume para tu mejor cargo. Ujú. Pero es un trámite aparte, sí. Es un trámite aparte que tienen que hacer a la hora de jubilarse, ¿no es cierto? Exactamente, sí, no es necesario antes. Bien. Bueno, y una de las cosas que por ahí lo vamos a hablar con más tiempo y me gustaría que
en la próxima convocatoria lo charlemos, es un poco lo que veníamos hablando de cómo pasar la antigüedad de lo privado a lo público. Porque viste, así que como yo tengo esa inquietud que te planteaba, hay un montón de compañeros que hoy están del otro lado en el sector privado, y a la hora de empezar a incursionar en el acto público y en el Estado, quieren pasar esa antigüedad, porque si no le figura de cero, ¿viste? Exacto, sí. Entonces, bueno, es engorroso todo el trámite desde el ABC, porque, ¿viste? Tenés que pedir todo el tema administrativo de que te bajen la certificación de servicio y todo eso, pero está buenísimo que por ahí después, con más tiempo, lo puedas explicar acá, que hay inquietudes sobre eso. Sí. Eso que dice ella tiene razón, porque hay muchos docentes que piensan que porque acumulan años de antigüedad y pasan de una caja a otra, dice, bueno, ahora me va a incrementar en el sueldo porque me aumenta la antigüedad. No, porque si vos esos años que vos trajiste no son de educación, no te va a subir en el sueldo. Exacto. Porque no tiene nada que ver con educación, venís de otra rama, no sé, empleada de comercio. Te podés pasar los años al IPS, obviamente no va a ser que eran 3x2, ya voy aprendiendo algo, 3... Sí, por 1,4 se toma. Por 1,4. Sí, es el prorrateo que nosotros hacemos. Entonces, bueno, no es la totalidad, pero tampoco te va a incrementar en la antigüedad. Viste que en la Dirección General de Escuelas, por mayor antigüedad, más vas cobrando hasta los 25. Claro. Y bueno, eso no sucede. Y entonces en la escuela el otro día decían, no, pero me voy a pasar, así me aumenta también el sueldo. No, el sueldo no te va a variar. ¿Es de educación? No es de educación. Entonces no te va a variar. Claro, si son de educación. En tu caso sí es educación. Claro, en tu caso sí, obvio. No, yo estoy hablando de compañeros que sí están incursionando en educación, en privado, como es mi caso, yo tengo 16 años de docencia en privado, que es un montón. Y hoy en el Estado me figuran 3 años nada más. Claro. ¿Entendés? Que son los cargos, digamos, con los que accedí hace poco. Entonces yo quiero pasar esa carga, porque es un montón de diferencia de sueldo. Por eso mi inquietud, como la de muchos compañeros y compañeras que están del otro lado y que seguramente están en la misma situación que yo, bueno, ¿cómo hacen para poder pasar eso? Si hay esta cuestión de que vos me decís que hay como un porcentaje que te toman y otro no, si se toma completo, bueno, todo eso que por ahí lo podemos charlar con más tiempo. Sí. Es un mundo, ¿viste? Que en todo tema hay subtemas. Quédate a vivir con nosotros, Macarena. Olvídate. Lo que sí está bueno adelantar a eso, por si alguno está ahora justo en esa situación, es una cosa siempre es lo que uno lleva a cómputo cuando está activo, y una cosa después es cuando se jubila. Claro. Porque si a vos en el recibo de sueldo te figuran 25 años porque ya computaste esa antigüedad, por ejemplo, de un privado, no quita que al momento de jubilarte no tengas que hacer otra vez ese trámite para presentárselo al IPS. Claro. Sí, no, yo tengo los recibos. De hecho, en privado a mí me toman la antigüedad perfecta. Porque yo cuando me paso de escuela privada a otra, presento las certificaciones de servicio y ya está. Es mucho más fácil, viste, que en el Estado. En el Estado es como mucho más engorroso y tenés que hacer estos trámites que me vi obligada, digamos, a pedirte asesoramiento para ver cómo lo podía hacer. Sí, tal cual. En esa situación hay un montón de docentes que no lo saben, entonces me parecía muy copado que puedas venir y contarlo y explicarlo también, que del otro lado es una información que sirve un montón. Es valiosa. Sí, súper valiosa siempre. Así que bueno, Maca, vamos a un cortecito y ya te despedimos porque tenemos la tanda pendiente, pero te agradecemos un montón por estar acá. No, gracias a la verdad, siempre PBS. Muy cómoda. Obvio. Gracias al estudio PBS. PCB. Mirá lo te que salió la marca de la cañería. Viste que está. A Laureano, a todos por ser parte de Asuntos Docentes. Gracias, Maca. Gracias.